Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué a sequía escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida en donde mucha bebí? Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Palabras de una hermosura increíble se nos presentan desde la voz poética de Antonio Machado Ruiz, el gran poeta sevillano, quien nos dejó un extraordinario legado literario. Hoy tomaremos algunos versos de Antonio Machado para compartir en este nuevo programa hecho por y para la poesía. Entre versos. Bien, ¿alguna vez se han preguntado ustedes qué es el símbolo en poesía? ¿De dónde proviene? ¿Qué función cumple la poesía? Normalmente se asocia a ideas plasmadas gráficamente, es decir, lo abstracto se vuelve perceptible. La palabra se debate entre dos acepciones, una que proviene del latín symbolum y esta a su vez del griego symbolon, y se atribuye el significado a esa palabra de signo. Pero en el sentido más literario, hoy vamos a hablar del símbolo en la obra de Antonio Machado, aquí, en Entre versos, en donde la poesía es la gran protagonista. Y para hablar sobre este tema tan importante, tan interesante, hoy tenemos como invitados al destacado cantautor, arreglista y poeta Henry Martínez y al laureado escritor Harry Almela. Y también nos acompaña el violinista Peider Medina. ¿Qué me dicen sobre Antonio Machado, queridos amigos Henry y Harry? ¿Qué me dicen? ¿Usted o yo? Usted primero. Yo. Tomen ustedes la palabra. ¿No me lo iban a decir cantando? Podríamos decírselo cantando. Díganlo cantando, Claro. entonces. Atrévanse. Vamos. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura un limonero. Mi juventud 20 años en tierras de Castilla. Mi historia algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañana, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido. Llamé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de un manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno.
converso con el hombre, enseño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, me debéis cuanto escribo, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje, que esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Bravo, bravo, bravo. Harry y Henry. Henry y Harry. Han hecho una descripción perfecta de lo que es Antonio Machado, porque han cantado su propio poema, Autorretrato. Bien, y ya que estamos hablando de poesía, veamos qué es lo que opinan los poetas de este maravilloso género. Vamos a la poesía según. La poesía según César Vallejo. Un poema es una entidad vital mucho más organizada que un ser orgánico en la naturaleza. Si a un poema se le mutila un verso, una palabra, una letra, un signo ortográfico, muere. Vicente Aleixandre. No hay palabras feas o bonitas en la poesía. No hay más que palabras vivas y palabras muertas. la poesía según Glosa. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Gran cantar. Entre los poetas míos tiene Manrique un altar, dulce goce de vivir, mala ciencia del pasar, ciego huir a la mar tras el pavor del morir. Está el placer de llegar, gran placer, más, y el horror de volver, gran pesar. Y esto es una glosa
sobre Manrique, ¿no? Así es, Harry. Es una glosa porque Antonio Machado usa versos de Jorge Manrique, poeta admiradísimo por Machado, para componer él mismo un poema. De modo que esa es la glosa, el utilizar versos de otro poeta para componer un poema propio. Que por cierto, es bien interesante esto porque hay una relación aquí, una dicción indirecta con Manrique, porque la esposa de Manrique se llamaba Guiomar. Guiomar, exacto. Y entonces es interesante que se meta con Manrique porque el gran amor posterior de Machado, Posterior a la muerte de Leonor, de la esposa. de su esposa, se llama Guiomar. Pilar Valderrama. Pilar Valderrama. La Pilar Valderrama. De sobrenombre Guiomar. Sí. Que era el nombre de la esposa de Jorge Manrique. Claro, que era el nombre de la esposa de Manrique. Y sabes que hay una discusión allí bien interesante. Oye, perdóname, no sé por qué de pronto recordé a Chepa Candela. Una Chepa Candela poética. Claro, porque es que además explica muchas cosas, porque Guiomar siempre se mantuvo en el misterio quién era este personaje. Ajá. A quien Machado le escribió tantos poemas. Incluso esa historia de que en el lecho de muerte Machado tenía unos poemas guardados dedicados a Guiomar, etcétera, etcétera, claro. Y en el año 81 sale una versión muy de chisme televisivo, que es presentar públicamente a Guiomar sin que se supiese que era la Pilar Valderrama. Y como prueba, la Guiomar muestra unas cartas que le envió Machado en vida. Unos amores muy extraños, porque mientras el pobre poeta como buen poeta, termina enamorándose de la muchacha, la muchacha es una arpía, ¿no? Una difícil hembra. Es una arpía. Una mala fémina. Sí, ella... Como diría De Filippo. Claro, ella había ido a Segovia, supuestamente a pasar unos días de descanso, y le pidió a algún amigo común con Machado que le diese una notita para conocer a Machado. Al actor Calvo. ¿Ah? El actor Calvo. Ricardo Calvo, creo que se llama. Ricardo Calvo. Ricardo Calvo. Y entonces va y se conocen, y entonces resulta que el Machado se monta toda una historia amorosa, platónica con la Pilar. Se ven a escondidas, se mandan cartas, etcétera, etcétera. Y cuando al final de la República, y antes de estallar la guerra, esta Pilar se va a Estoril, y el pobre Machado piensa que todavía está en España y sigue escribiéndole poemas y cosas, y se va Machado a Barcelona, luego va a la frontera francesa, como todos sabemos, muere en Collioure. Muere en Collioure, en 1939. Por cierto, que no hemos dicho que él es sevillano, que nació en Sevilla en 1875, exactamente, 1875. Claro. Y muere en el 39 en Collioure, prácticamente pegadito a la frontera con España. Pero hay una cosa que también puede aderezar este chisme, vamos a decir así, o este comentario, es que Pilar se dirige a Estoril. Así es. O sea, la gente piensa que está huyendo. No, fue a recobrar unas tierras que le habían quitado al régimen, y ella, como apoyaba al régimen, cosa que no sabía Machado, pudo recuperarlas. Ah, no me digas. Sí, era terrateniente, Pilar. Sí, era terrateniente, claro. Claro. De tierras en Palencia, cerca de la casa de Jorge Manrique. Cerca de la casa de Jorge Manrique. Claro, cerca del Palacio de Jorge Manrique. Sí, imagínate. Bárbaro. O sea, es terrible porque Machado, digamos, que fue y siempre ha sido, digamos, una figura muy relacionada con la época de la República Española, y a cuya tumba fueron durante muchísimos años
muchos escritores y muchos intelectuales españoles bajo la época de Franco, De signo izquierdista. de signo izquierdista Opositores o simplemente democráticos, O democráticos. que iban a Collioure A rendirle a homenaje. rendirle homenaje a Machado, ¿no? Sí, hasta hoy en día. Y hasta hoy en día, Así es, eso ocurre. y tal detalle ese que tú comentabas sobre la madre de Antonio. Que está enterrada en el mismo sitio Ana Ruiz. Ajá. Está enterrada en el mismo sitio donde está enterrado Antonio. Pero hay porque una ella anécdota- muere. Una anécdota curiosísima, comentada por ti antes, Sí. Henry, que es lo que dijo Ana con respecto a la muerte de su hijo y a la propia muerte de ella, a la madre de Antonio Sí, Machado. cuando esto ocurre, cuando empiezan ya las convulsiones, lo sacan a ellos, a toda la familia, y lo llevan a Valencia. Y en Valencia, bueno, tratan de sobrevivir allí. Ajá. Y ella dice, que está con sus hijos José y Joaquín, y creo que era el otro, ella dice, yo moriré después que muera Antonio. Y después que se van para Collioure, para Francia, ya en los últimos días de Antonio, él muere, él muere un 22 De febrero. De febrero, y ella de muere 1939. del 39, exactamente. 39. Y ella muere el 25 de febrero. O sea, O su sea, profecía se su cumplió, profecía se cumplió con toda perfectamente, exactitud. con toda exactitud. Increíble. Increíble, sí. Extraordinario. Bien, hemos tocado Un punto. un punto interesantísimo de la vida de nuestro gran protagonista poético del programa Entre Versos, de este maravilloso programa que les ofrece no solamente poesía, sino también comentarios muy cultos por parte de nuestros cultísimos invitados. Y bien, queridos amigos de Entre Versos, veamos que tenemos hoy en nuestra sección Musa Urbana. Musa Urbana. La poesía está en todos nosotros, desde el más valiente que se tira en benji o en parapente, hasta el más tímido que se oculta. Nuestra ciudad está más llena de poesía de lo que imaginamos, en sus calles, su gente, su ambiente. Acompáñame a conversar con los poetas urbanos. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana. Mariana, mire, ¿y te gusta la poesía? Sí, sí me gusta. ¿Te gustaría recitar para nosotros un verso? Sí, vale, claro que sí. Mira, toma. Chévere. Ok, este es un poema del señor Francisco Gálvez y se llama Vaivén. Y dice así. El mar mantiene su vaivén variable e invariable. Miro las aguas espumosas y luego transparentes. Suben y bajan en la playa. Se estrellan en las rocas. En apariencia son uniformes en su movimiento, pero la diversidad reina en todos sus gestos. Maravilloso, qué bien recita. Genial, muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, señora? Diana, ¿Y usted, caballero? Adán, ¿Y a usted le gusta la poesía? sí, me gusta mucho. ¿Y a usted, señor Adán? me escucho, no he leído mucho poesía. ¿Y alguna vez usted le recitó un poema a su bella dama? No. ¿Y a usted le gustaría que le recitaran un poema alguna vez? Claro, claro. Señor, ¿y le gustaría recitarle un poema a su esposo? ¿Cómo no? Chévere. Vamos pues. Por favor. La vejez y la juventud extremos son. La pureza y la perversión antónimos. La verdad y la mentira antagónicos. Y aunque entre nosotros existan muchas diferencias, la pareja perfecta somos. Y sí que lo son. Muchísimas gracias. Hasta el obelisco subimos, buscando a todos los poetas urbanos de la ciudad de Caracas. Papá, saludos. ¿Les gusta la poesía? La poesía. Señor, ¿la poesía le gusta? Bastante me gusta la poesía, ¿cómo no? ¿Cuál es su poeta favorito? Pablo Neruda. Por ejemplo, me gusta de Pablo Neruda esa obra Confieso que he vivido, ¿no? Donde él dice, ese hombre alto, alto como la montaña y de ojos azules como el mar, se llevó todo y dejó todo. Y eso que dejó fue la cultura y la cultura fue el idioma. ¿Su nombre, señor? Luis Alviares. Muchísimas gracias, Luis. Un placer. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Sandra. Sandra, ¿alguna vez te has enamorado con un poema? No, la verdad no. ¿Puedo intentar enamorarte yo con un poema? Alguna vez la encuentro por el mundo y pasa junto a mí. Y pasa sonriéndose y yo digo, ¿cómo puede reír? Luego asoma a mi labio otra sonrisa, máscara del dolor. Y entonces pienso, ¿acaso ella se ríe como me río yo? ¿Te gustó? Bueno, sí. ¿Sí lo escuchaste? ¿Te enamoré? No.
Y esta es la poesía que nos brinda la ciudad. Nos vemos en la próxima entrega. Para Entre Versos, yo soy Alfonso Osols. Llévatelo. Musa urbana. Palacio, buen amigo, ¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos? En la estepa del Alto Duero primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? Aún las acacias estarán desnudas y nevados los montes en las sierras. Oh, mole del Moncayo, blanca y rosa, allá en el cielo de Aragón tan bella. Hay zarzas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre la fina hierba. Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en las sementeras y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril. Ya las abejas libarán del tomillo y el romero. Hay ciruelos en flor, quedan violetas. Furtivos cazadores, los reclamos de la perdiz bajo las capas luengas no faltarán. Palacio, buen amigo, ¿tienen ya, ruiseñores, las riberas? Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul sube al espino, al alto espino, donde está su tierra. Ay, este poema me llega al alma y al corazón y a todo lo que forma parte de mi ser. Es muy sentido y muy querido y muy significativo este poema, Harry y Henry. Te voy a echar el chisme, ¿sabes por qué? Porque está dedicado a mi abuelo. José María Palacio es mi abuelo materno. Y él fue compañero de Antonio Machado en Soria. José María Palacio era catedrático, creo que de literatura, no estoy muy seguro, en la Universidad de Soria, cuando Antonio Machado era catedrático de francés en un instituto de Soria. Sí. Y ambos casaron con primas, con Leonor Izquierdo casó a Antonio Machado y con Eliodora Aceves, mi abuela materna, quien era, por lo visto, prima lejana de Leonor. De modo que hicieron una especie de enorme amistad, no solamente por su afición a la literatura y a la poesía, sino porque también había una cierta conexión familiar. Y se dejaron de ver porque en Soria vivió Antonio Machado un tiempo relativamente corto. Sí. Mi abuelo vivió un poco más, creo que en el 1912 Machado partió, se fue de Soria, no sé si exactamente a dónde, no sé, creo que a Madrid. Creo que fue a Madrid. Y mi abuelo se quedó un tiempo más hasta el punto de que mi madre Ángela, es soriana, nació allí, qué bueno. Producto del matrimonio de Eliodora con José María Palacio. De modo que... Somos afortunados de poder... Sí, no, pero tienes que ir a Soria. Claro, sí, tienes que ir a Soria. Tengo que volver a Soria. Porque eso es una historia que contada con... Bueno, quién realmente fue tu abuelo, qué cátedra daba, es un cuento que es una maravilla. Lo es, y me llega
pues bueno, a lo más profundo, ¿no? Sin duda alguna. Lo siento mucho. Y además me entusiasma, me encanta esta forma de describir a un personaje como José María Palacio. Magistralmente, ¿no? A través del paisaje. Del Paisaje en donde nace y donde vivió y donde se formó mi abuelo. Y entonces, describiendo a ese paisaje que conduce al Alto Espino, describe a ese dulce personaje, ese florido personaje, ese hermoso ser que fue mi abuelo José Mari. Que es bien interesante desde el punto de vista literario, porque una de las maestrías de Machado que dejó a la literatura española y a nosotros sus lectores es precisamente la fascinación por el paisaje. Así es. Y otra cosa muy interesante, digamos, la sencillez, la utilización de un lenguaje nada rebuscado, nada excesivo, nada barroco, nada difícil de nada comprender, barroco, muy fácil sino de una seguir. cosa muy sencilla que tiene que ver con su formación en Sevilla, con su padre estudioso del folclore. Folclorista, exacto. Pero no del folclore como espectáculo, Claro, como uno lo puede ver ahora. No, como una sino disciplina. Como una disciplina, no, y además como una cosa vivida. Y la otra cosa interesante es que nos deja Machado es la sencillez y la oralidad. Es decir, el sonido de las palabras en su mayor sencillez. Así es. Hay una anécdota que cuenta Juan de Mairena, uno de sus heterónimos, un supuesto profesor de retórica, que le pide a un alumno, a ver, pase a la pizarra y escriba. Y entonces Mairena le dicta, los acontecimientos consuetudinarios que suceden en la Rúa. Y el tipo escribe la frase esta tan retumbante. Y entonces Mairena le pregunta, vaya poniendo eso en poesía. Y entonces el alumno escribe lo que pasa en la calle. Claro, la poesía es sencillez. Claro, así es. Es Entonces, claridad. Así es. Eso es lo que desde el punto de vista literario nos ha dejado la hermosa y la intensa poesía de Machado. Así es. Tenemos que aclarar que, porque citaste una palabra culta, heterónimo. Heterónimo es el nombre que utiliza, un nombre supuesto que utilizan ciertos autores para escribir y para realizar otras obras, no con el nombre propio, sino con un nombre supuesto, ¿no? Heterónimo, y en este caso, era Juan de Mairena. Y su profesor, Abel Martín. Y Abel Martín, otro heterónimo. Otro heterónimo, ¿no? Que era el profesor de es Juan muy de Mairena, interesante, ¿no? Es muy interesante todo lo que estamos comentando. La musicalidad de Machado, su oralidad, su sobriedad, a la vez que convierte a su obra en un legado magistral. Y hablando de literatura magistral, luego continuamos hablando, Henry. Seguro que sí. Sí, porque hay un aspecto humano que te es debemos la interesante. palabra. Seguro que sí. Adelante. De nuevo, entre versos, queridos amigos y amigas. Quisiera preguntarle a nuestro invitado Henry Martínez, ¿qué punto en común tienen para ti la poesía y la música? ¿Me puedes dar una respuesta? Sí, como no, sería muy largo decirlo, pero te lo puedo decir de una forma
muy amena y muy cortita en un pedazo de texto de Antonio Machado musicalizado por Joan Manuel Serrat. ¿Cómo no? Adelante, maestro. Gracias. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo quiero anotar en mi carretera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Otro milagro de la primavera. Bien, bravo, maestro. Mejor respuesta imposible. Claro, aquí está compactado ambas cosas. Fíjate que... Estabas recitando, cantando, el poema A un olmo seco. A un olmo seco. Exacto. Que, de Antonio Machado. De Antonio Machado, que musicalizó y es muy famoso. Conocidísimo, es de los más famosos. Conocidísimo. Sí. Fíjate que cuando estaba en Soria, él iba hacia las montañas con mucha frecuencia. Bueno, es una parte alta, ¿no? Aparte, y llegó hasta la fuente del Duero, del río Duero y del Guadalquivir. No me digas. Claro. Y entonces, y veía todo el paisaje que había atrás. Y está plasmado en sus poemas y está plasmado también en la música de Serrat. Esto confirma que hubo una gran influencia de, y bueno, y Serrat habla de los chopos, igual que Machado. Y eso hace que ese acto de contemplación de la naturaleza deba estar guardado en un alma especial. Y Machado fue un hombre muy especial, con unos valores sumamente definidos y muy claros. Y para su época, la gente puede decir, bueno, se pudo enamorar de Leonor a los 13 años. Y se enamoró Se enamoró, pero lo hizo de una manera muy particular. ¿Sí? Y luego esperó respetuosamente hasta que tuviera los 15 años para casarse con ella. Que ya era una edad. Una edad. O sea que si alguien quiere buscarle una contradicción, está bien. Pero los 15 años para esa época ya era... Ya para esa época era aceptable. Para matrimoniar. Para matrimoniar. Es muy lindo. Entonces, Sí. todo eso. Y él dijo muchísimas veces que él prefería el campo a la ciudad. Muchísimas veces lo dijo. Y eso está plasmado también en sus poemas. Claro, cuando va a las profundidades de la filosofía, entonces sale Juan de Mairena. Claro. Su heterónimo. Su heterónimo, su apócrifo, sí. Pero aquí está. Sí. Este es Antonio Machado, un hombre sencillo, con una gran humanidad. Y él mismo lo dice, soy un buen hombre. Y eso es lo que fue. Eso es lo que fue. Soy en el buen sentido de la palabra bueno. Bueno. Exacto. Sí. Soy en el buen sentido de la palabra bueno. Sí, es su sabía autorretrato. Él sabía quién era él. Sí, sí, Y una presencia, no solamente desde el punto de vista humano que tú acabas de conversar, sino como figura. En el año 31 a él lo nombran miembro de la academia y él nunca fue al acto. Esa parte es Es interesantísimo, sí. Es él muy nunca fue al acto, Vamos o sea, a ello. nunca se llevó a cabo el acto de recibimiento de Machado como miembro de número de la Academia de la Lengua Española. ¿Y por qué? No se sabe por qué. No se sabe por qué. Yo creo que, bueno, en el 31 nace la República, en el 33 comienza la República Española, la guerra, etcétera. Y yo creo que Antonio, además, como que esas cosas no le atraían mucho, esos grandes escenarios. Sin embargo, él estuvo durante mucho tiempo escribiendo un discurso
Él preparó el discurso. Él preparó el discurso de ingreso. De ingreso en la Claro, y academia. se ha publicado y se ha conocido. Qué extraordinario. Él Sí. prepara su ingreso, pero nunca lo ingresa, llega claro. a ingresar. Pero en el Curioso, segundo, en el ¿no? segundo gobierno, en el segundo gobierno de Felipillo, de Felipe González. Felipillo. Felipillo, claro, tu compatriota, Sí. sevillano como vos. No, él nace en Heliópolis, en el mismo barrio donde yo nací. Ah, que bueno, entonces son coterráneos dobles. ya, sí. Claro, y coterráneo además de Machado. Así es. Y el acto de recibimiento o de aceptación a la academia se realiza sin él, por supuesto, pero se le asigna su letra en la academia y se lee los fragmentos del discurso. Qué bueno. Sí, es una cosa extraordinaria. claro, porque Machado no solamente fue un hombre de letras, sino que fue una figura pública y sobre todo para el pensamiento democrático antifranquista y luego digamos, ha continuado siendo un maestro tanto en su poesía como en su ensayística para los escritores en lengua española de todo el planeta. Así es. Bueno, pero ahora vamos a seguir con el ritmo, pero esta vez con el ritmo de la vida en Poesía al Día. Veámoslo. Poesía al Día. Concurso Estefanía Mosca de narrativa, poesía, crónica y ensayo. Los manuscritos se recibirán hasta el 15 de junio. Oficinas de Fundearte, Parque Central. Quinta edición del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora, para autores de poemarios publicado en castellano. El plazo de recepción cerrará el 30 de junio. CELARC, Casa Rómulo Gallegos. Poesía al Día. Qué bello ese tema, maestro Peiber Medina. Ya lo adivinaron, estamos de nuevo en Entreversos. Estábamos escuchando al gran violinista Peiber Medina. Me gustaría saber cuáles son sus proyectos futuros, maestro. Bueno, entre los más cercanos son a partir de octubre, estamos planeando hacer mi lanzamiento como solista, director, arreglista, productor musical. Pero bueno. Sí, vamos planeando hacer todo un espectáculo. ¿Te vas a ser dueño de la industria musical? Bueno, hay quien dice, si quieres hacer un principio, ¿por qué no hacerlo en grande? Pues? ¿Verdad? Sí, bueno, esa es la idea y el lanzamiento va a ser con algo que creo que la mayoría de la gente le gusta, que es la música de película. Ah, qué bueno. Sí, y va a ser la música de película a través del tiempo, contada con el violín, la orquesta y una banda pop. Pero eso lo podremos ver aquí por supuesto, en sí, Venezuela, sí. ¿o ya estás no, eso es para navegando el mundo? vamos a arrancar con eso aquí a partir de octubre. De hecho, ya tenemos una fecha, no podemos decir todo completo porque ya sabes cómo es todo. Pues. Perfecto, Sí. Estupendo. Pues felicitaciones, Esos son los maestro. planes más inmediatos. ¿No? Y muchísimas gracias, es una honra gracias, tenerla aquí gracias, en nuestro gracias a ustedes programa. por invitarme. Y ahora me Gracias. encantaría saber qué tiene que decirnos con respecto a su futuro inmediato nuestro querido amigo Henry Martínez. Bueno, estoy trabajando sobre el segundo CD. Ya el primero, todo el mundo lo conoce, donde está Luz Marina, Martirio, está Ignacio Geray y Claudio Corsi, y está coproducido conmigo por el hijo de Juan Vicente Torrealba,
Juan Carlos Torrealba, hace Oye, mucho tiempo. Sí. puras estrellas, ¿no? Sí, de verdad, es bien lindo, y te lo voy a traer pronto. Muchísimas gracias, después, anticipadas. Gracias. Y después que haga esto, bueno, por lo pronto tengo una invitación para hacer, el año pasado hicimos un homenaje a Serrat, Ajá. donde estuvo Soledad Bravo, Yo lo vi. Jordano, estuviste Lo ahí. disfruté muchísimo. Sí, muy lindo. Estuvo, extraordinario. Sí, estuvo Perito Castillo, por cierto. Sí, cómo no. Carrasco y todo Ujú, eso. sí, Este sí. año vamos a hacer lo mismo en el Teatro Chacao, pero con Sabina y Serrat. Así que Tremendo par. pues Sí. cada uno va a cantar Maravilloso. una canción de cada uno. Qué bueno, qué Qué bueno. bueno. Y ojalá puedas estar allí. Estaré Sería con toda seguridad. Un gran placer. Sin falta. Sí, así es. Muy bien, y vamos a concluir con nuestro querido amigo Harry Almela. ¿Cuáles son tus proyectos inmediatos, Harry? Bueno, tengo dos cosas en mano, dos proyectos. Uno es un libro que desea hacer un ensayo sobre poesía venezolana visto desde la perspectiva de la construcción del paisaje venezolano en la poesía. Es el primer proyecto. Y el otro proyecto que tengo es vivir eternamente. Ah, Claro, interesante. sí, espero, Me pasas la fórmula sí, luego, por favor. estoy trabajando en eso, y me gustaría que el resto de los años que me toca por vivir pueda compartir con mis amigos mis afectos y la literatura, Qué que para mí maravilla. es importante. Bien, queridos amigos, queridas amigas, quiero despedir el programa, pero antes vamos a conocer las redes sociales de nuestros invitados. Vamos a comenzar con el maestro Peiber Medina. Me pueden encontrar en la red de Twitter en @PeiberMedina y en Facebook con Peiber Medina. Perfecto, esas son entonces perfectamente. ahora vamos contigo. Henry Martínez. En Facebook, Ajá. Henry Martínez cuenta llena y Henry Martínez cuenta nueva. Ajá. Sí, dos ya la cuenta nueva se llegó. Está Y mi Twitter es Henry Martínez 33 y tengo una página web que es www.henrymartinez.org, donde pueden bajar las canciones que están allí, que son más de 20, completamente gratis. Excelente. ¿Y Harry? Yo tengo Twitter, @Almela, @Almela, y tengo un blog que es laliebrelibre.com.be, Ajá. donde están, bueno, las notas de los ensayos que se han publicado en la prensa nacional y afuera, las cuelgo allí luego que las publico. Estupendo, Ya. muy interesante. Y pueden comunicarse conmigo por Twitter con @Jorge Palacios X al final, ¿de acuerdo? La forma de comunicarse con nosotros, con el canal y con el programa es entreversos@canal-i.com. Y también por Twitter pueden seguirnos con @entreversosi, y latina, ¿eh? Y ahora llegó el momento cumbre de Entreversos, la hora del Vérsame Mucho. Adelante. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quedarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay caminos, se hace camino al andar. Y al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminantes, no hay camino sino estelas en la mar. Y con este maravilloso recital
con este Bérsame Mucho, estamos llegando al final de este programa, Entre Versos. Pero nos vemos muy pronto, ya lo saben. Hay un próximo Entre Versos para todos ustedes. Yo les espero.